Ucrania llevó a cabo una operación militar única esta noche, el 12 de agosto, utilizando misiles Neptuno y Palianitsia, como resultado de la cual se declaró un estado de emergencia en Novorossiysk. En la ciudad se cortó el agua y la luz, pero lo más importante es que se detuvieron de inmediato 2 terminales de granos y está ardiendo una base militar. Y en el Mar Negro se reconoció un bloqueo total para los barcos rusos. Y en este contexto aparecen noticias de que el 31 de julio el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llamó personalmente a Volodymyr Zelensky y le pidió detener los ataques a los petroleros cerca de Novorossiysk, como diciendo la guerra es la guerra, pero los puertos en Novorossiysk son puro negocio. Zelensky parece estar de acuerdo y Ucrania deja de atacar a los barcos comerciales que no pertenecen a los rusos. Pero pasan 2 semanas, y en la noche del 12 de agosto, Novorossiysk recibe un ataque tan fuerte que el alcalde de la ciudad declara estado de emergencia, y la ciudad se queda sin agua. Y los 2 mayores terminales de grano simplemente dejan de funcionar. ¿Coincidencia? No exactamente. Y ahora vamos a analizar por qué. También vamos a discutir la cuestión del bloqueo real del Mar Negro para los rusos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal. Estamos acercándonos a la marca de 300,000 suscriptores. Por eso les agradeceré cada suscripción, es muy importante. Por favor, tómense un segundo de su tiempo y continuamos. Consecuencias. Operaciones militares especiales. Están apagando el incendio. Toda la ciudad está llena de humo. Apesta horrible. Los terminales de grano están dañados y en llamas. Porque ella trabajaba para mí, de hecho. ¡Qué horror! En resumen, no me dejaron pasar al trabajo. Todo esto hay que rodearlo. Supongo que por el puerto o no sé por dónde. Entonces, comencemos con la propia operación de las fuerzas de defensa de Ucrania. El presidente Zelensky dijo hoy, cito, «Esta noche, nuestras fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo una operación única para atacar la base naval en Novorossiysk, el último bastión principal de la flota rusa en el Mar Negro, a más de 300 kilómetros de la línea del frente». Según el presidente, los drones a reacción Polianitsia, los misiles Neptuno y Moskva y los sistemas marítimos no tripulados participaron en el ataque. Se confirmó el impacto en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo, y luego sigue una cita que explica la lógica de todo lo que está sucediendo. La flota de ocupación y toda la infraestructura que la respalda no estarán a salvo mientras continúe la agresión rusa. Bueno, por Novorossiysk, por cierto, pasa hasta 1/3 de toda la exportación de Rusia. Es decir, el objetivo claramente no fue elegido al azar. Brevemente señalaré con qué exactamente atacaron las fuerzas de defensa de Ucrania. El misil Neptuno es un misil de crucero ucraniano, inicialmente desarrollado como antibuque, pero desde 2023 recibió una modificación para ataques a objetivos terrestres. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo
haciendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. El alcance básico es de 300 kilómetros, pero ya en 2023 fuentes ucranianas hablaban de una versión con un alcance de hasta 700 kilómetros. Y en marzo de 2025, Zelensky anunció personalmente otra modificación, el Neptuno de largo alcance, con un alcance declarado de hasta 1000 kilómetros y una ojiva de 260 kilogramos. Y fue precisamente con este misil que en mayo de 2024, por primera vez durante la guerra a gran escala, se atacó el territorio de la propia Rusia con un misil. Bueno, y la Palianitsia es algo completamente aparte. Es una especie de híbrido entre un misil y un dron. Pero los expertos insisten en que es más correcto llamarlo dron a reacción. Porque en lugar de un motor de cohete tiene un motor turborreactor, es decir, básicamente es un pequeño avión a reacción sin piloto. El alcance declarado es de hasta 750 kilómetros, la velocidad de hasta 900 kilómetros por hora y la carga útil de combate de hasta 100 kilogramos. Y los satélites de la NASA confirmaron los ataques en Novorossiysk y detectaron anomalías térmicas en varios puntos de la ciudad al mismo tiempo. Fuentes de calor en la terminal de granos y en Neptuno. En la base naval, que, lo cual es significativo, están ubicadas justo al lado de la terminal petrolera Shekhs-Karis de Transneft. Bueno, para que lo entiendan, las anomalías térmicas son incendios a gran escala causados por los ataques de misiles ucranianos que se pueden ver incluso desde el espacio. Y ahora ya se sabe oficialmente qué fue lo que pasó en Novorossiysk. El alcalde de la ciudad, Andrei Kravchenko, con un apellido ucraniano interesante, declaró el estado de emergencia en todo Novorossiysk. Según sus datos, los drones dañaron 21 casas residenciales y 4 empresas. El ataque rompió 2 tuberías principales de agua y la ciudad, con una población de más de 260,000 personas, se quedó completamente sin agua. Incluso cortaron el agua caliente para no dañar el equipo, según explicaron. Prometieron restablecer el servicio cuando haya posibilidad técnica de poner en marcha el equipo, es decir, sin plazos concretos. De paso, también les tocó a los vecinos. El administrador del Krai de Krasnodar, Kondratiev, informó que esa misma noche los drones atacaron Gelendzhik y Anapa. Allí resultaron heridas 4 personas y en Gelendzhik se declaró un régimen local de emergencia. Así que no fue una operación puntual contra una sola base, sino un ataque nocturno a gran escala contra varios puntos al mismo tiempo. Y ahora viene lo más interesante, es un efecto económico que va mucho más allá del marco de una sola base militar atacada esta noche. 2 de los 3 puertos cerealeros más grandes de Rusia son el NST, con una capacidad de 8.5 millones de toneladas al año, y el NKHP, con una capacidad de poco más de 7 millones de toneladas, más almacenes para 300,000 toneladas, simplemente dejaron de operar. Y en total, estos 2 terminales representan 1/3 de toda la exportación de grano de Rusia, y estos puertos hoy simplemente dejaron de operar tras el ataque. Y esto se suma a la catástrofe que ya existe. Los puertos de grano del mar de Azov dejaron de operar ya en julio, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron más de 1 centenar de barcos, y las autoridades de la Federación Rusa limitaron por sí mismas el paso por el estrecho de Kerch. Como resultado, la exportación de grano en julio cayó al mínimo de la última década. Para agosto, los analistas pronostican una exportación de 2 a 2,5 veces menor de lo habitual. Y si las Fuerzas Armadas de Ucrania bloquean completamente el Mar Negro y el Mar de Azov, Rusia perderá casi el 80% de la exportación de grano,
lo que equivale a 35 millones de toneladas al año. Y ya que estamos hablando de economía, junto con los puertos también sigue colapsando la refinación de petróleo en Rusia. La refinería de Orsk-Noz en la región de Orenburg detuvo la refinación el 11 de agosto después de un ataque con dron, y esta ya es la cuarta. Y es la cuarta refinería rusa que se detiene solo en agosto. Repito, han pasado 12 días de agosto y ya la cuarta planta se ha detenido por completo. Antes de esto, Sapsibneftekhim de Sibur el 10 de agosto, que es el mayor complejo petroquímico de todo el país. El 5 de agosto, la refinería de Saratov de Rosneft. El 3 de agosto, la refinería de Volgogrado de Lukoil, que en general proporciona casi el 5% de toda la refinación de petróleo en Rusia. El gobernador de la región de Orenburg, y después del ataque a la refinería de Orsk, ya impuso restricciones en la venta de combustible para personas y empresas en todas las estaciones de servicio. Y ahora volvamos a donde empezamos, a la llamada del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, porque aquí está el detalle principal de este episodio. El 31 de julio, el vicepresidente de Estados Unidos llamó personalmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para pedirle que detuviera los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los petroleros en las aguas de Novorossiysk. Sobre esto escribió el Financial Times, citando a funcionarios ucranianos y estadounidenses. Washington estaba preocupado porque los ataques desestabilizan aún más el mercado petrolero, que ya está bajo presión debido al cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Además, entre los accionistas del consorcio de oleoductos del Caspio, que termina precisamente en Novorossiysk, están las empresas estadounidenses Chevron y ExxonMobil, que poseen el 50 y el 25% respectivamente del gigantesco yacimiento de Tengiz en Kazajistán. De ahí, el petróleo luego va por el consorcio de oleoductos del Caspio hasta Novorossiysk, donde en las terminales se carga después en los petroleros. Y Zelensky, por lo visto, realmente ordenó suspender la campaña justo después de esa llamada. ¿Por qué es así? Porque después del 31 de julio las fuerzas de defensa de Ucrania no atacaron ni una sola vez a los barcos cerca de la terminal del consorcio de oleoductos del Caspio. Ese era el acuerdo, no atacar la infraestructura del consorcio de oleoductos del Caspio ni a los barcos que no sean rusos si están bajo sanciones ucranianas y que no transporten petróleo ruso. Al mismo tiempo, en julio, antes de la llamada de J.D. Vance, fueron atacados 8 petroleros relacionados con el consorcio del oleoducto del Caspio, incluyendo uno fletado por ExxonMobil. Y después de eso, en julio, la terminal solo despachaba 1.3 millones de barriles por día, es decir, 600,000 barriles menos que, por ejemplo, en mayo. Así que, formalmente, el ataque de hoy a Novorossiysk no contradice esta promesa hecha a J.D. Vance. Ucrania no atacó a los petroleros, sino a la base naval, a los terminales de granos y la infraestructura portuaria. Pero esa es otra historia. El consorcio de oleoductos del Caspio sigue funcionando y Kazajistán comercia petróleo tranquilamente. Pero miren cómo se ve esto desde afuera. Zelensky prometió a los estadounidenses no tocar la logística petrolera precisamente en Novorossiysk. Y literalmente 2 semanas después, ahí mismo llega uno de los ataques más fuertes, solo que contra otros objetivos en la misma ciudad. O sea, la promesa se cumplió, pero solo literalmente, pero en realidad Novorossiysk sigue ardiendo, y la exportación de grano de Rusia en ese mismo puerto se redujo en 1/3. Esto significa que los rusos no deberían esperar que puedan protegerse colaborando con Kazajistán. O sea, está bien, no atacamos a los petroleros, no atacamos al consorcio de oleoductos del Caspio, pero atacamos todo lo demás. Así que, si juntamos todo esto en una sola imagen, se ve así. Ucrania mostró una operación única con misiles Neptuno y drones a reacción Polyanitsia contra la última gran base naval de Rusia en el Mar Negro, al mismo tiempo interrumpiendo 1/3 de las exportaciones de grano de ese país y dejando a la ciudad sin agua. Y al mismo tiempo ya es la 4ª refinería de petróleo en agosto que se detiene por sí sola, sin ninguna relación con Novorossiysk, porque ahí también están llegando ataques. Y todo esto sucede en el contexto de una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, quien personalmente pidió que se detuvieran los ataques precisamente en ese puerto, pero simplemente a otro tipo de objetivos. En resumen, los estadounidenses pidieron no tocar los petroleros y no tocar el consorcio de oleoductos del Caspio.
Pero sobre la base militar, el grano y el agua para los rusos salvajes, bueno, al parecer nadie preguntó por eso seguimos realizando esos ataques. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.